Bienvenidos, amables televidentes, a esta nueva entrega de Perfiles. Los quiero invitar para que nos acompañen en estos minutos que siguen para que hablemos de un tema bien interesante. A todos nos compete la educación de los niños y los jóvenes, pero lo vamos a hacer bajo un tópico especial y para eso hemos invitado a nadie más y nadie menos que a la psicóloga María Cristina Borrero Hermida. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, José Ignacio. Bueno, el tema de la educación, pues se viene modificando no en cuanto a al contenido a ti en sí o al objetivo, sino a la forma, porque los jóvenes y los niños, pues como que también vienen adaptándose a las épocas, ¿verdad? Hoy se dice que instruir es bien difícil en los centros educativos. ¿Es así o no? ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista de profesional de la psicología? Pues hoy en día jugamos con más variables de las que jugábamos en otro tiempo. Entonces, en otra parte, en otro lugar de la historia y del tiempo, pues seguramente los papás nos ayudaban mucho más. Entonces, esa situación del hogar que nos convierte casi en una guardería, colegio guardería, pues entonces lo hace más difícil. Nos estamos haciendo cargo de cosas que antes no nos tocaban. Bueno, ese fenómeno implica desde luego la incidencia de la célula social, ¿no es cierto? Hay otra forma también de presentarse la familia, el hogar, frente a 50 o 60 años atrás, o más, ¿verdad? Claro, ya el estudiante se siente más libre. También todo el discurso de los derechos humanos, ¿no? El conocimiento y conciencia que tienen los niños de que ellos tienen unos derechos y no se les pueden violentar, no se les pueden transgredir, pues hace que ellos también sean más exigentes, ¿no? Que demanden a los adultos que somos nosotros, que somos las figuras de autoridad, nos piden algo distinto que antes no se atrevían a pedir, hoy en día sí. Bueno, doctora, pero hay una cosa que usted me está planteando. ¿Quiere decir que los jóvenes se están volviendo viejos más antes? Porque hoy exigen lo que antes no podían exigir a la misma edad, a los 10 años. Quiere decir que un joven hoy de 10 años, pues está actuando como una persona de 20, ¿o no? Sí, digamos que son menos inocentes de lo que éramos a esa edad, ¿no? A los 10 años ya un niño se le pone a usted enfrente y le dice cómo tiene que comportarse con él. Y conoce la ley, conoce los riesgos de su propio comportamiento. Los niños son muy conscientes, yo pienso que son muy inteligentes y en eso no han cambiado, son muy inteligentes, pero se saben parar mejor frente a las situaciones. Bueno, en consecuencia, ¿en dónde está la educación y en dónde está la instrucción? Porque ahí convergen dos elementos. Entendemos que el joven, el niño que viene a una institución oficial o privada y exige, es porque haya recibido una educación en ese seno familiar, sea con papá o mamá o la conformación del hogar como lo tenga, ¿o no? Bueno, claro, entonces voy a matizar un poquito lo que decía. Una cosa es que los niños tengan más conciencia de sus derechos y otra también es que conozcan bien sus deberes. Y eso es lo que de casa entonces ya nos viene a nosotros dando la sensación de que no se está haciendo, de que está haciendo falta que a los hijos nuestros les recordemos con más frecuencia que ellos también tienen unas obligaciones. Porque entonces estamos en una situación bastante difícil en los colegios donde los maestros tomamos decisiones, ¿cierto? Como administrar justicia en un momento, administrar sanciones, recordarle a los niños los errores que están cometiendo y resulta que ya no tenemos el apoyo de la sociedad a través de los padres de familia. Entonces ahora tenemos que dar explicación también a los papás sobre por qué a veces se le llama la atención a un niño y tratar de que ese papá se coloque en el lugar de nosotros y entienda que le queremos colaborar en la formación de ese hijo, que no lo trajo al colegio solo para instruirlo y darle un conocimiento, lo trajo para que le ayudemos a formar en el sentido de la convivencia, y la convivencia es respetar a los demás y también ser respetado. Hay una cosa, estimados televidentes, que nos acaban de plantear, es la responsabilidad que tiene el papá o quien está a cargo del infante o el joven frente a la instrucción que se imparte en un centro educativo.
los deberes y los derechos. Pareciera que los nuevos jóvenes, hoy por hoy, y los niños, exigen más sus derechos y no tienen conocimiento claro de sus deberes. Sí, es un fenómeno, yo pienso que es propio de esta época de transición. Ajá. Porque sí venimos de una época en que los derechos de los niños eran poco importantes, eran poco tomados en consideración, entre otros, porque lo de nosotros los adultos también han sido pasados por alto en muchísimas circunstancias, ¿verdad? Entonces los niños se han dado cuenta y estamos en este aprendizaje. Es que toda la sociedad en este momento tiene que aprender cómo se vivencian los derechos. Y bueno, eso es parte de un proceso en que todavía no sabemos muy bien cómo son las nuevas reglas del juego. Sabemos que yo puedo exigir a alguien que me respete, pero todavía no tenemos muy claro qué es respetar. El respetar al otro, ¿qué es? Es pasar por encima de lo que él también necesita, es pedirle las cosas de una manera atropellada o grosera, o sea, pedir respeto y respetando al otro. Eso pienso que estamos aprendiéndolo como sociedad, pero tenemos que capacitarnos también en eso. Los maestros hemos tenido que cambiar. Yo estoy segura que hoy en día es muy difícil encontrar un maestro que no tome en consideración realmente los derechos de los niños. Es muy difícil, o sea, es 1 entre 100, porque los maestros nos hemos tenido que curtir a punta también de aprender la ley un poco pues, en la piel de uno, ¿verdad? Porque hay mucho maestro sometido a procesos disciplinarios, hemos sido enjuiciados, hemos sido juzgados por la sociedad, así no sea por la justicia, pero hay una queja sobre lo que el maestro en un tiempo tal vez se tomaba como atribución. Pero estamos aprendiendo también nosotros hasta dónde podemos ir para enseñar a un niño a cómo respetar, y eso nos ha implicado a nosotros también aprender ese respeto hacia los niños. Es la psicóloga María Cristina Borrero Hermida quien observa, plantea y señala cómo han venido haciéndose cambios y cómo es necesario que tengamos en cuenta nosotros también, cuando tenemos el joven o el niño que envía a una institución educativa, hay una responsabilidad, y esos tiempos han cambiado. En unos minutos les vamos a contar otros aspectos interesantes. Doctora, hay una cosa bien interesante que cuando usted planteaba entre los deberes y los derechos que vienen exigiendo los niños y el actuar del docente en un centro educativo. ¿No será también que el docente pues se encuentra hoy por hoy ante una circunstancia bien concreta, que es lo suficientemente adulto, con 40, 50, 60 años, ilustrando a un joven de 12 que tiene una fuerza, una alimentación permanente de medios de comunicación y la presión de las nuevas tecnologías? Y entonces se encuentra dos frentes distintos, como tratando de pugnar cada uno por sobrevivir. Claro, yo creo que en general los maestros hoy en día se sienten vulnerables, se sienten menos
apoyados por los padres de familia, por las autoridades, por las entidades de gobierno. Cuando llega una queja sobre un niño, casi el texto mismo de la queja está asumiendo que en verdad el maestro se equivocó, pero se le da poco apoyo y poca validez a lo que él también tiene que decir. Entonces, es importante, bueno, concientizarnos, ser claros con las normas. Yo pienso que las normas son tan claras y aprender nosotros cuál es el cumplimiento, aprender maneras adecuadas de comunicarse y de decirle las cosas a los niños, porque todavía nos falta. Yo pienso que en eso nos falta aprender más. A veces somos demasiado fuertes para hablar las cosas, ¿verdad? Es que nadie puede dar de lo que todavía no tiene. Entonces, yo no tengo miedo en decir, a los maestros todavía nos falta aprender ese poco más, pero tenemos muy buena disposición. Yo pienso que el magisterio está interesado en mejorar la situación de los niños en las aulas educativas. Y muchas veces, fíjese, José Ignacio, que es la misma legislación y la misma normatividad educativa la que nos pone en unas condiciones difíciles, donde fácilmente uno se vuelve también autoritario, regañón, déspota. ¿Qué puede hacer un profesor con 40 o más muchachos en un salón, en unas condiciones didácticas pobres? Porque la mayoría de nuestros colegios son muy pobres. Los que tienen salones de audiovisuales, interactivas, pantallas, son pocos. La mayoría de nuestras escuelas y colegios son humildes. Entonces, enfrentarnos nosotros a tratar de mantener a un muchacho interesado en una clase durante horas en el día, 6 horas, usted tiene que hacerse cargo de que ese niño está distraído. Vaya, ponga a un papá a que distraiga 10 muchachos durante 6 horas. Es que uno casi se va como saliendo de casillas. Amables televidentes, pues es importante, y padres de familia, que cuando usted ubique a su hijo matriculado en una institución educativa, tenga en cuenta que hay que proveerle de materiales. Bueno, también es cierto que hay una gran política nacional de ese paternalismo. El Estado no da todo, da la silla para que se siente el joven, un medio cuadro para que no lo espante el sol, ni el calor, ni el viento. Pero hay que proveerlo de elementos básicos para que el profesor pueda trabajar. Se lo está diciendo nadie más y nadie menos que una psicóloga trabajando al frente de una institución educativa que es la Misael Pastrana Borrero, ¿no? En la ciudad de Neiva. Sí, señor. Sí, porque aquí hay muchos Misaeles Pastranas Borreros, ¿no? Sí. En el departamento. Ella está en Neiva dirigiendo este colegio, esta institución, y una recomendación: padre de familia, colabore también para que su hijo tenga los elementos básicos indispensables para poder introducirse en este gran mar del saber. Pues, doctora, muchas gracias por habernos colaborado, que hubiera estado con nosotros aquí. Espero que volvamos a encontrarnos en otra de las tardes y de los días y hablemos de otros temas bien interesantes inherentes a la educación, que es bien importante, y aprovechar su conocimiento para dar algunas recomendaciones a los padres de familia. Pero esto será en otra próxima ocasión. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto, José Ignacio. Amables televidentes, mañana a esta hora estaremos con ustedes con otro tema de interés. Muchas gracias.